Buenas tardes. Primero agradecerle el hecho de haber aceptado esta entrevista. Bien, le voy a informar sobre el cuestionario que se va a realizar. Este cuestionario tiene 4 ámbitos. El primero está referido a la función congresal y ámbito político. El segundo está referido a los sectores productivos, economía. El tercero está referido al medio ambiente y el cuarto está referido a un tema que es álgido en este tiempo, ¿no? Como es la pandemia y la salud. Tengo entendido que usted es enfermera, así que me gustaría que, bueno, antes de empezar la entrevista, usted se pueda presentar y contarnos un poco sobre usted y la función que viene realizando hasta ahora. Muchas gracias. Le escuchamos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Mi nombre es Mirta Valderrama Sánchez. Soy enfermera de profesión, egresada de acá de la Universidad Nacional de Cajamarca. Tengo un poquito más ya de 25 años de servicio en la carrera. En un primer inicio en lo que es el ámbito urbano marginal, rural, en las zonas de Contumaxá, San Pablo, y posteriormente acá en el ámbito hospitalario, ya que es en el regional de Cajamarca. Y finalmente, bueno, actualmente me desempeño en la unidad de cuidados intensivos desde el 2003, más o menos. En un intermedio he estado en la parte administrativa también dentro de la misma institución, básicamente con el tema de departamento de enfermería, gestión de la calidad. Y bueno, ese es a grandes rasgos mi trayectoria, en alguna parte de docencia también. Y bueno, ¿no? Y también lo otro es, les diría como mamá, como mujer también, a veces, también con muchas, cosas que uno se siente como, me he sentido a veces impotente de poder actuar y hacer algunas cosas en beneficio de la población y que quizás, bueno, esas son las cosas que me han motivado ahora a estar incursionando en política y ver de repente que desde un nivel de gobierno, como es en este caso el Congreso, si es que tengo la oportunidad de llegar, poder impulsar, ¿no? Todas estas cosas que he podido ver a lo largo de mi vida profesional y de mi vida aquí en Cajamarca también, ¿no? Así es. Bien, muchas gracias por las respuestas. Ahora voy a pasar a hacerle las preguntas. La primera pregunta es, de suscitarse un contexto como el de noviembre del 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de las siguientes acciones asumiría usted para defender la democracia? ¿Y por qué? Debe escoger solamente una alternativa, la más adecuada para usted. Alternativa A, votaría a favor de la vacancia. Alternativa B, renunciaría al cargo de congresista. Alternativa C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. Y alternativa D, otra. Eh, Consultaría a las organizaciones de base. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario como para pasar a la siguiente pregunta? Sí, lo importante me parece que es tener de fuente directa y el sentir del pueblo. Soy convencida de que el trabajar en conjunto con el pueblo es lo que nos va a llevar a ir avanzando y realmente tocar lo que más necesita el país, ¿no? Claro, es cierto. Segunda pregunta es, en referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente o considera usted que no se debe cambiar? Especifique, por favor. Sí, mire, lo que nosotros hemos estado analizando es que cambiar toda la constitución traería más inestabilidad al país, porque la inversión externa, interna, estaría un poco temeroso a qué cosa nos espera, ¿no? A una incertidumbre. Y el país en esta situación en la que estamos necesita recobrar la confianza y recobrar y atraer las inversiones externas y también las internas.
sabiendo cuáles son las reglas de juego, y eso están en la Constitución, claramente. Sí es importante cambiar algunas partes, como por ejemplo la parte de corrupción. Las leyes deben ser más drásticas en relación a corrupción, debe haber una mayor comunicación entre todas las organizaciones e instancias que toman las denuncias, por ejemplo, a formarse comités integrados y una red de comunicación fluida para que una denuncia tenga el seguimiento correspondiente y pues no demore tanto tiempo que luego prescribe o que luego pasó el tiempo y el delincuente salió. Entonces, en ese contexto, sí se debe cambiar, incluso de aumentar las penas para las sanciones debidamente y diríamos, identificadas con todas las pruebas. El otro aspecto es la parte de dar la posibilidad a la población de que sean parte de estas denuncias con un sistema muy, diríamos, privado, ¿no? Para recibir las denuncias en forma anónima, pero obviamente con todas las pruebas de que sea cierto, ¿no? Hacer el seguimiento. En esas partes pensamos, ¿no? La tercera pregunta es, considerando la situación actual en los partidos políticos a nivel nacional y la poca representatividad de los mismos, la pregunta es, ¿cuál debería ser el periodo mínimo de militancia partidaria para poder postular al Congreso? Miren, yo pienso que está muy supeditado eso a ver, hacer un análisis de las líneas de trabajo y los objetivos que tiene un partido político. Entonces, el tiempo prudencial para que la persona que va a ser parte de un partido político pueda averiguar, indagar de que sí va con su perfil de trabajo, con su personalidad, pues entonces incluirse, ¿no? Entonces yo pienso que no podría haber un tiempo mínimo ni máximo, sino más un análisis de las líneas de trabajo y de lo que se quiere lograr como partido, ¿no? Y si uno se siente identificado, pues en buena hora, ¿no? Claro, excelente. ¿Cuánto tiempo pertenece usted a la organización que representa? Yo estoy acá desde el año 2020 a mediados más o menos, a mediados del 2020, sí. Perfecto. Bueno, cumple con lo que usted dice, ¿no? O sea, no es necesario un tiempo largo, sino más que todo que los objetivos sean comunes. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué actividades en pro del desarrollo local y regional realizaría usted de no resultar electo como congresista? Mira, lo que a mí me mueve mucho como trabajo en el ámbito de salud es el tema de poder contribuir a mejorar el sistema sanitario. Y como siempre lo he hecho en mi entorno laboral y lo seguiré haciendo, es ver proyectos de mejora, ¿no? Incentivar soluciones en base a las debilidades que ya tenemos identificadas. Algunas ya lo hemos venido solucionando, haciendo. Entonces, es bueno, en este caso no podría fiscalizar, pero sí podría contribuir a formar grupos de trabajo, comités de trabajo para fortalecer y mejorar el sistema de seguro integral, por ejemplo, ¿no? La parte de la atención más humanizada que tiene que ver con un trato más adecuado al usuario, con tener que trabajar el tema de empatía, de relaciones interpersonales, para dar un mejor servicio a la población. Asimismo, también me parece muy importante el poder trabajar con los jóvenes en el ámbito de lo que es el apoyo a las organizaciones estas del Estado, ¿no? Que deberían involucrarse un poco más como observadores, como una fuente también de poder, de una crítica externa, ¿no? Que mucha falta nos hace
a las instituciones. Hablo en general, no solamente salud, ¿no? Entonces, me gustaría seguir trabajando y contribuyendo en esos aspectos más sociales, ¿no? Que se ve en Cajamarca. Claro, muchas gracias. Bien, voy a pasar con las preguntas de sectores productivos, economía. La siguiente pregunta es, ¿qué propuesta tiene para promover el desarrollo económico integral en la región y revertir en el mediano plazo la crisis económica sobre los sectores más vulnerables? Por ejemplo, las MIPES, los pequeños productores, los nuevos emprendimientos. Sí, miren, dentro de las propuestas se tiene el dar un apoyo en lo que es económico para que puedan invertir y puedan salir adelante estos pequeños negocios, porque es ahí donde se está golpeando más fuerte. También acompañar a que ellos tengan el asesoramiento técnico y puedan sacar sus productos fuera del mercado también local, porque ahí es donde abaratan los precios, ¿no? Entonces, si nosotros le damos una calidad, un registro, una garantía de que es un buen producto, va a tener mejores costos, ¿no? Y va a poder tener mayores ingresos. El pequeño proyecto productivo local o de repente también familiar que también se tiene en Cajamarca, ¿no? Entonces, es el apoyo para este grupo en ese sentido, en el apoyo técnico y abrirle puertas al mercado externo también, ¿no? Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, respecto a la producción y los productores nacionales vulnerados actualmente por las importaciones, ¿cuál de estas alternativas consideraría usted como la más preponderante para proteger este importante sector económico? A. Regular la importación. B. Asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación. C. La industrialización del sector. D. Impulsar la ley de seguridad alimentaria e otro. Como La C, me parece. la Sí, industrialización del sector. sí. Perfecto, muchas gracias. Creo que en su respuesta anterior también hizo alusión a la alternativa B, que es asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la Sí, es exportación. también, sí, sí, Estaba ese es importante. Sí, es también importante. Mire, nosotros tenemos que ayudar a que nuestros productos locales tengan la garantía de poder ser garantizados, se tenga la garantía de poderlos sacar, ¿no? Y también las cosas que se pueden industrializar acá en buena hora también, y se puede sacar fuera del país incluso. Entonces, ambas tienen relación, ¿no? Sí, está bien. Bien, ahora voy a pasar al sector medio ambiente y la pregunta es, respecto al tema respecto al tema ambiental, ¿considera usted que existe una crisis climática? Una crisis Climática. climática. Si considero que existe, Sí, ex- yo pienso que sí existe, ¿ah? Sí existe, sí. ¿Cuáles serían sus manifestaciones, según usted? Mira, yo lo que veo ahorita es que nosotros no tomamos conciencia de que hay que cuidar todo el medio ambiente. Entonces, ahorita hay de pronto la población empieza, diríamos, a hacer sus cultivos, como ya lo hemos visto, y de pronto hay variaciones, hay esto y le echan a perder todo. Entonces, esta variación climática pues afecta, ¿no? Afecta y si el agricultor no está en las condiciones de poder recuperar lo que, bueno, lo que ha sembrado, todo, toda su inversión se va a ir al agua, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante tener de repente ahí asesoramiento técnico para que la población rural especialmente pues pueda no ser perjudicada, ¿no? Ya. Y desde el Congreso, ¿qué alternativas y acciones
propondría usted ante esto? Bueno, pienso yo que ahí es cuidar, lo que es cuidar el medio ambiente, ¿no? Debemos cuidar, preservar nuestras fuentes de riqueza que tenemos, fomentar, por ejemplo, lo que tenemos aquí en Cajamarca, la siembra de árboles, ¿no? Que ayudan bastante al medio ambiente. Entonces, que sea ordenado y que no sea una tala discriminada y una eliminación de los recursos naturales que tenemos. Entonces, incluso de la minería también, un abuso o un mal uso de los recursos que tenemos. Ahí tendríamos que nosotros fiscalizar y poder ver y proteger estas zonas y estos ambientes, diríamos, naturales que ayudarían a mejorar el medio ambiente, ¿no? Excelente, bien. La siguiente pregunta es, ¿está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales? Yo pienso que sí, es importante, claro que sí, es importante porque tenemos que nosotros defender el medio ambiente, luchar el medio ambiente. Entonces, si tiene el aval legal, con mayor razón, ¿no? Van a tener mayor fuentes de un respaldo mayor para hacer bien su trabajo, hacer las cosas como debe hacerse, ¿no? De protección. Perfecto. ¿Cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada de parte de privados o del Estado de los recursos de la selva y sierra? Sí, eso lo vemos nosotros con frecuencia y me parece que eso no debería darse. No debería darse, el gobierno debería tener mayor control, fiscalización de las organizaciones, de las empresas que están haciendo, diríamos, mal uso y están haciendo de repente una destrucción de nuestro medio ambiente. Entonces, pienso que debe haber mayor fiscalización y también ahí mayor seguimiento, porque nosotros, por decirte, en la selva, pues como que escapa al control, ¿no? Entonces ahí la gente de repente pues no tiene mayor fiscalización, mayor control. Y similar en los sitios alejados, ¿no? De nuestro país. Entonces, lo importante es que se tenga organizaciones de base fortalecidas para que ellos nos sirvan como ojos y oídos a los que puedan estar en algún cargo del gobierno y puedan ayudar a identificar estas cosas que no están bien y que dañan a toda la población, ¿no? No solamente a la comunidad o a la región, sino a todo el país en general. Entonces, de ahí es importante de que se fortalezcan estas organizaciones comunales para que nos ayuden a trabajar identificando tempranamente toda cosa ilícita, ilegal y que dañe al medio ambiente y al país, ¿no? Claro, y de acuerdo a ello, entonces usted estaría de acuerdo con la suscripción del acuerdo de Escazú. Claro que sí, me parece que sí, es interesante, es importante además, Claro, sí. ahora vamos a pasar al ámbito que creo que usted nos puede dar un mayor alcance por su profesión, como es la pandemia y salud. Bien, y la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual? Mire, hemos visto muchas debilidades en este tiempo. Entonces, el país tiene que acostumbrarse a vivir ya con esta pandemia, ahora endemia ya declarado por la OMS. Eso significa que ya se quedó entre nosotros y no podemos parar nuestras actividades productivas y todo lo que tenemos que hacer. En ese contexto, nosotros tendríamos que retomar las actividades, pero con responsabilidad. Eso significa fortalecimiento del primer nivel de atención para identificación temprana de casos.
de casos de esta enfermedad de la COVID-19 y poder actuar a tiempo. Entonces, fortaleciendo ese primer nivel con los agentes comunitarios, por ejemplo, que ellos sean, antes se dio mucho impulso a este grupo de personas, como son los agentes comunitarios, y luego se dejó de lado. Entonces hay que retomar el trabajo con estas personas debidamente capacitadas, entrenadas. Fortalecimiento del primer nivel de atención, fortalecimiento de los centros, puestos de salud, que tengan capacidad de poder identificar también casos graves de esta enfermedad, de la COVID. Por decir, no tienen un equipo simple para todo control de tomar una placa radiográfica. Entonces, está el compromiso de Victoria Nacional de poder implementar centros, puestos de salud con el equipo mínimo necesario para poder identificar, como un equipo de rayos X y todo el equipo necesario para identificar una complicación de un paciente con esta enfermedad. Luego de eso, hay que trabajar con el tema de las vacunas para poder inmunizar a casi en su totalidad hasta fines de este año, es el compromiso, para poder crear la inmunidad de rebaño. Entonces, de esa manera podemos controlar un poco el avance de esta enfermedad. Luego, en un siguiente momento, hay que fortalecer los hospitales referenciales, en este caso de la región, los que se tienen, fortalecerlo con todo el equipo necesario para el manejo de un paciente ya complicado, que aún nos falta mucho, nos falta lo que ya hemos visto, las camas UCI, ampliar la unidad de cuidados intensivos, tener el equipamiento y sobre todo tener el personal capacitado para trabajar ahí. En un segundo, diríamos ya sería en un tercer punto, trabajar el tema el control y el cuidado y el seguimiento a los pacientes que ya tienen secuelas. Sabemos que esta enfermedad deja secuelas pulmonares graves. Esta persona ya no va a poder hacer su vida productiva normal en algunos casos. Aún no tenemos datos estadísticos de cuántas complicaciones severas hay en la región Cajamarca, pero de acá en unos meses lo vamos a tener. Entonces hay que prepararnos. Para eso es una de mis propuestas, por ejemplo, lo que es las unidades o los servicios de cuidados diurnos para la persona con discapacidad, porque esta enfermedad va a dejar muchas secuelas que la persona ya no va a continuar su ritmo de vida normal. Les hablo de los casos graves. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos y les puedo decir, estos pacientes intubados por mucho tiempo salen con problemas a nivel respiratorio severos, ¿no? Incluso para poder hablar, otros para poder movilizarse porque hay atrofia muscular y hay una serie de complicaciones. Entonces nosotros no estamos, diríamos, preparándonos para ese espacio. Entonces, en lo que es Victoria Nacional, estamos viendo un contexto en general. Y el otro grupo que no debemos olvidar, que es otra pandemia, quién sabe peor también, que son lo que nos va a generar los pacientes que están con enfermedades crónico-degenerativas, los problemas de salud mental. Entonces, eso es otra cosa muy grave que va a venir y que nadie lo toca, no lo dicen y tampoco no nos estamos preparando para ello. Entonces, una de las otras propuestas que como en lo personal estoy llevando es la implementación de los establecimientos de salud mental. Entonces, hay muchos aspectos realmente que conversar. Yo sé que el tiempo es corto, pero eso es, no sé si respondo a su pregunta, eso es a grandes rasgos lo que tendríamos para afrontar este tema de la pandemia. Finalmente, es que no solamente el sector público asuma esta responsabilidad, sino también llamar a la intervención de las empresas privadas.
todos los establecimientos de salud privados pueden intervenir en lo que es la inmunización, la vacunación y contra la enfermedad del COVID, ¿no? Claro, me parece perfecto el panorama general que ha dado sobre sus propuestas y me parece muy interesante la propuesta más que todo de prevención, ¿no? De las posibles consecuencias que podría traer, que podría generarse ya post pandemia, ¿no? Creo que ese es un tema muy poco tocado por los candidatos, ¿no? Se ve más que todo lo inmediato, ¿no? Me parece interesante esa propuesta, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, ya estamos por terminar, sería, ¿usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Perdón, ¿podrías repetirme? Sí, claro. La pregunta es, ¿usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? Claro. Mire, sí es importante porque eso nos ayuda a que haya mayor presupuesto y mayor inversión en lo que es el hospital que tenemos actualmente. El Hospital Regional de Cajamarca hace actividades ya a nivel 3, pero aún falta acreditarse como nivel 3. Se han acreditado algunas especialidades. Por decirles un ejemplo, nosotros en el hospital hacemos cirugía de corazón abierto, se hace. Lo que lo haría Lima, un hospital de nivel 3 en Lima, lo hacemos acá. Y sin embargo, nuestro hospital es nivel 2. Pero para esta especialidad se logró que se dé, diríamos, el aval para hacerlo, dándole la categoría de nivel 3 para estas cosas. Entonces, yo pienso que con decisión política, con el apoyo y con un poco de esfuerzo del equipo de salud, se puede lograr a que este hospital, por lo menos el regional de Cajamarca, se convierta en un nivel 3 en todo, no solamente en algunas especialidades que ya se viene dando. Es importantísimo, se generaría mayor ingreso de especialidades, especialistas que podrían solucionar acá nomás a mucha población y ya no tendría que gastar en irse hasta Lima a tratarse, ¿no? Si, se disminuiría gastos. Entonces, yo pienso que eso es muy importante y se impulsaría de que esto se dé. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cree que se debe mantener al personal de salud contratado en el periodo de pandemia? Yo pienso que sí. Es un personal que ya es valioso por el mismo hecho de haber contribuido a salvar muchas vidas en la pandemia. Miren, en lo personal les digo, he trabajado bueno, ahora estoy de licencia en este mes, hasta el 11 estuve en actividad, 11 de este mes de marzo, y en algunos pacientes que nos ha tocado atender con COVID, son pacientes que son muy dependientes por la misma desesperación de falta de oxígeno y por todo lo que se le tiene que dar. Entonces, el solo hecho de que este personal prácticamente se haya expuesto de esta manera para salvar la vida de estos pacientes de la población, eso es más que suficiente para darle incluso un contrato ya de todo ya no salga de la institución, porque le rescatamos nosotros como un personal que ya adquirió experiencia. Aparte de eso, hay que valorar el esfuerzo que está haciendo por trabajar en estas áreas donde, quién sabe, muchas personas tienen miedo, pero en el personal de salud, pues ni modo, tienen que estar en estas áreas de atención al paciente que lo necesita. Entonces, yo pienso que es muy justo de mantener un trabajo, incluso un nombramiento para un contrato indeterminado para este personal de salud que ha dado prácticamente, ha expuesto su vida también y a su familia, porque sabemos que esto es muy contagioso y es un personal que nosotros no deberíamos perderlo.
Más bien hay que tratar de captarlo y mantenerlo. Bien, muchas gracias. Bueno, ya esta sería la última pregunta y la pregunta es, más allá de la pandemia, por años se ha permitido que se vulnere nuestra salud a través de los excesos en cuanto a las concentraciones de minerales pesados en el agua, de gases contaminantes en el aire y de insumos químicos en los productos de consumo diario. ¿Cuáles de estas problemáticas se enfocaría usted a resolver y qué propuesta específica plantearía? Miren, debería haber fiscalización y controles periódicos, continuos, y por una institución que sea neutral, no por la empresa ni privada ni por la, sino una empresa que tenga que estar constituida por la población y por la parte técnica también, y que se esté monitoreando constantemente todos los productos que salen, sobre todo en las zonas de mayor riesgo de contaminación a las personas y a los alimentos, a los animales. Entonces, hacer un mapeo, un muestreo constante de cuál es el comportamiento y qué cosa, hacer un diagnóstico y de ahí hacer una intervención, ¿no? Y poder cambiar también algunas cosas que vienen haciéndose mal, ¿no? Entonces, pienso que es importante ese control, pero con la población debidamente capacitada, orientada y que permitan también ir corrigiendo lo que nos está haciendo daño, ¿no? Bien, esas serían todas las preguntas. Bueno, nuevamente muchas gracias por la entrevista.